En el último día del año se trata del Domingo de la Sagrada Familia, en la octava de Navidad, y he querido venir a este lugar. Hoy el Evangelio nos va a hablar más bien de la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén, pero quiero hoy hablar de la Sagrada Familia, el Domingo de la Sagrada Familia, aquí en la casa de la Sagrada Familia, en Nazaret. Cuando uno viene a Nazaret se encuentra la Basílica de la Anunciación, que la tengo aquí delante de mí, y luego está no solamente la casa de María, vamos a decir así, cuando era soltera, el lugar de la Anunciación, sino también la casa donde vivió María ya casada, es decir, la casa de San José, donde San José acogió para que viniera a vivir con él María, y este es el lugar, por tanto, donde vivió la Sagrada Familia, el lugar donde creció Jesús después de regresar de Egipto. Entonces, en este lugar quiero mostrarles el lugar donde ocurrió toda esa vida familiar. Este domingo, dentro de la Navidad, se dedica a contemplar el misterio de la Sagrada Familia, cómo Dios, al encarnarse, viniendo del seno de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, Dios que es amor en sí mismo, al encarnarse y venir a este mundo, quiso venir a una estructura lo más semejante posible a la Trinidad, una especie de imagen de la Trinidad en la tierra, imagen del amor de Dios en la tierra. Y eso es la Sagrada Familia, que en este caso Jesús, María y José juntos formando este núcleo familiar en el cual conviven, se aman y comparten todo en el día a día de su vida. Este es el lugar de este misterio de la familia, que en realidad nos enseña lo que es también el plan de Dios para la familia en el ser humano. Nosotros también, el Señor quiere eso, que el ser humano venga a este mundo para amar y ser amado, y concretamente en el seno de una familia, en torno al matrimonio, los hijos, es el modo normal y ordinario como se cumple precisamente los designios de Dios en la vida de los hombres para que seamos amados gratuitamente y amemos gratuitamente también. Entonces, Jesús crece aquí en el seno de su familia. Y el mensaje central de ese domingo es precisamente no solamente que Jesús vivió con la Sagrada Familia, sino que en realidad aquí se nos revela que la familia humana es sagrada. La familia es sagrada y es un núcleo de amor que debe ser protegido, debe ser valorado. ¿Por qué era sagrado este lugar? ¿Por qué era sagrado el modo como vivían Jesús, María y José? Ellos vivían en realidad de una manera bastante pobre, bastante humilde, bastante insignificante. En este pueblo pequeñísimo de Nazaret, de apenas unas 20 casas, aquí se vivía al día, se trabajaba de manera muy sencilla. Se dice que San José era un carpintero. En realidad, la palabra que usa el Evangelio es un tectón, que significa un artesano, un hombre que trabaja con las manos, un obrero que trabajaba en la construcción. En aquella época la construcción era principalmente de madera y por eso hablamos de que era carpintero, pero no porque tuviera aquí un taller. En realidad siempre imaginamos el taller de carpintería de San José, ¿no? Por la palabra carpintero, pero en realidad si él hubiera tenido un taller de carpintería se hubieran muerto de hambre, porque en este pueblo perdido en el mapa había apenas unas 20 casas que ya tendrían pues lo necesario. Ellos en realidad tenían que ir a trabajar probablemente a la ciudad más cercana, que era la ciudad de Séforis, una ciudad también de cultura griega, donde había mucho dinero, había gran desarrollo, y allí habían muchos proyectos de construcción. Entonces, primero José, y cuando creció un poco más, también Jesús, se iban durante la semana a vivir, a dormir allí, a este lugar que queda a escasas horas de Nazaret caminando, y se pasaban ahí la semana trabajando en la construcción junto con otros obreros. Es decir, una vida bastante ordinaria, bastante común, y ellos vivían aquí, compartían con María el día a día. Yo he escuchado personas
que elucubran y dicen, sobre todo gente de la nueva era, ¿no? Que dicen, Jesús aprendió toda su sabiduría seguramente en el Tíbet, donde él viajó, y historias y leyendas que se inventan. Mucha gente, no hace falta que Jesús haya ido a ningún lado. Jesús, además de ser Dios por su condición divina, pero en este lugar y en esta casa, él aprendió la sabiduría más grande de todas, que es la sabiduría del amor y de la humildad. Todos los días escuchar a su padre y a su madre en este lugar era una delicia, era un llenarse del Espíritu Santo, porque eran gente honrada, gente sencilla, gente buena, gente espiritual y gente sinceramente religiosa. Entonces, eso era más que suficiente para ir construyendo en el corazón de Jesús un bagaje de sabiduría y de conocimiento sumamente profundo. Era tan normal y tan ordinaria la vida en esta casa que realmente los evangelios no nos narran casi nada o prácticamente nada de lo que aquí se vivió. Era una vida completamente normal, pero al mismo tiempo, vista bajo los ojos de la fe, era un verdadero prodigio. Era un misterio de Dios en el silencio, en el trabajo cotidiano, en la sencillez y en la oración de todos los días. Aquí se vivía un milagro constante, pero que no era visto absolutamente por nadie. ¿Cuál era ese milagro? La vida cotidiana llena de amor, de paciencia, de humildad, de comprensión. Incluso cuando había equivocaciones por parte de alguno, había perdón, había misericordia. Ese milagro constante era el que se respiraba, se vivía a diario en Nazaret, en este hogar. Ese era el gran milagro. No había apariciones de ángeles, aquí no había transformación de agua en vino, eso vendría después hasta Caná. Aquí no había grandes prodigios visibles a los ojos. Y de hecho eso nos hace ver cómo también a los ojos de Dios cada hogar y cada familia está llamado a hacer eso. Un misterio, un sacramento que en la cotidianidad de todos los días, en el trabajo, en la oración, en la convivencia, en la paciencia diaria, se vivan verdaderos milagros de la gracia. De manera que cada familia y cada hogar está llamado a ser un prodigio de Dios, un adelanto del cielo, una imagen de la Santísima Trinidad en la tierra. Aquí se nos dice en el Evangelio que vino Jesús a vivir a Nazaret, en Nazaret con sus padres, y aquí les estuvo sometido por varios años. Les estuvo sometido significa que en este hogar donde el Hijo de Dios es Jesús, donde María es la Inmaculada Concepción, es la Madre de Dios, y San José es un hombre, sí, un hombre santo, pero un ser humano más, en cierto sentido. En realidad en este lugar, en este hogar, San José era la cabeza de familia, María era la esposa fiel y amorosa, y también Jesús, que era el hijo de familia obediente, sometido a sus padres. En este lugar se vivía el misterio de la humildad de una manera sumamente misteriosa y sumamente profunda. Ese es el llamado que hoy nos hace la palabra de Dios y la fiesta que estamos celebrando de la Sagrada Familia. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.